Bien amigos, les voy a presentar el último ejercicio de solver que voy a preparar para ustedes. Bien, el ejercicio planteado dice lo siguiente. Una refinería de petróleo va a producir un nuevo tipo de gasolina, mezclando los 4 tipos de gasolina disponibles actualmente y que se han obtenido procesando diferentes tipos de crudo. Los crudos de origen son 4 y tienen distinta composición. Para simplificar el problema, se supone que cada tipo de gasolina tiene un porcentaje distinto de los aditivos A, B y C. La tabla siguiente indica estos porcentajes y el precio unitario para los 4 tipos de gasolina. Pues bien, acá tenemos nosotros entonces los tipos de gasolinas identificados como 1 al 4, los aditivos que utiliza A, B y C y los porcentajes de cada aditivo que requiere los tipos de gases. La gasolina 1 utiliza un 80% del aditivo A, un 10% del aditivo B y un 10% del aditivo C. Y su precio son 650 pesos. Bien, y esa misma información la tenemos para la gasolina tipo 2, 3 y 4. Continuando con el problema. Las exigencias del mercado imponen que la gasolina que se va a producir debe tener al menos el 20% del aditivo A, al menos un 30% del aditivo B y al menos un 20% del aditivo C. Además, no puede contener más de un 30% de la gasolina del tipo 1, ni más de un 40% de la gasolina del tipo 2. Nos piden entonces utilizar Solver para determinar la forma menos costosa de producir esta gasolina con aquellas especificaciones. Bien, vamos entonces a ver qué es lo que pasaría o cómo lo resolvemos. Siempre lo que hacemos o lo que yo siempre les propongo es en la primera parte indicar cuáles son los datos que nos entrega el problema. Bien, ahora los datos que nos entrega el problema están acá en 3 tablas. La primera tabla es la tabla en donde aparecen identificados los tipos de gases con los aditivos respectivos y los porcentajes que requieren de cada uno de esos aditivos para la producción de cada tipo de gas. Y tenemos una columna con los precios de venta. Ahora, respecto a los requisitos que nos están pidiendo para la nueva, el nuevo gas que queremos producir, la nueva gasolina, son los siguientes. La gasolina nueva que vamos a producir debe contener como mínimo un 2% de aditivo A, un 3% de aditivo B y un 3% de aditivo C. Y respecto a que la mezcla debe contener como requisito también un 30% como máximo de la gasolina 1 y un 40% como máximo de la gasolina 2. Bien, esa es la información que nos entrega el problema. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la solución? De partida, nosotros debemos utilizar lo siguiente. Y yo acá tengo la siguiente tabla. Tenemos que producir nosotros una nueva gasolina. Y esa nueva gasolina es la mezcla de gasolina 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿en qué porcentaje vamos a utilizar cada una de esas gasolinas para confeccionar o más bien para producir la mezcla que necesitamos? Estos datos nosotros no lo conocemos, no lo sabemos, son nuestras incógnitas. Por lo tanto, estas son nuestras celdas variantes o cambiantes. Bien, acá está el porcentaje de cuánta gasolina 1 vamos a necesitar. Aquí cuánto porcentaje vamos a requerir de la gasolina 2, cuánto de la gasolina 3 y finalmente cuánto porcentaje vamos a requerir de la gasolina 4. La idea es que sumando todos estos porcentajes nos tiene que dar la unidad, es decir, el litro. El litro del nuevo combustible va a necesitar de tanto porcentaje de la 1
tanto de la 2, tanto de la 3 y tanto de la 4. ¿Ok? Por lo tanto, estas celdas son las celdas variables o cambiantes. Son nuestras incógnitas. Bien. Ahora, respecto al costo de producción, acá es simplemente una fórmula que lo único que hace es ir sumando la multiplicación del porcentaje de gasolina 1 que vamos a utilizar por su respectivo precio, más el porcentaje de gasolina 2 que vamos a necesitar por su respectivo precio, lo mismo para el 3 y para el 4. Bien, así vamos a obtener nuestro costo de producción que tenemos que, como misión, minimizar ese costo. Bien, que sea el mínimo posible. Ahora, para poder encontrar estos valores, requerimos hacer ciertos cálculos. Bien, y para ello tenemos esta tablita que tenemos acá. Aparecen identificados los tipos de gases del 1 al 4 y los aditivos respectivos. Bien, por lo tanto, la fórmula que yo he dispuesto aquí y que corresponde a el porcentaje a requerir de aditivo A de la gasolina 1. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente tomando la cantidad de gasolina 1 que voy a considerar multiplicado por el porcentaje que requiere el tipo de gasolina 1. Enter. Me ubico acá y veo cuánto aditivo B voy a necesitar para la gasolina 1. ¿Cómo lo obtengo? Igual la cantidad de gasolina 1 que voy a utilizar multiplicado por el porcentaje del aditivo B. Y finalmente acá en C es igual a la cantidad de gasolina 1 multiplicado por el porcentaje del aditivo C que requiero. Con ello ya indiqué la fórmula para saber cuánto aditivo de A, cuánto aditivo de B, cuánto aditivo de C voy a necesitar de acuerdo a esta cantidad de gasolina 1 que voy a utilizar. Tomando ahora en consideración la cantidad de gasolina 2 que voy a utilizar, esta cantidad de gasolina 2 que voy a utilizar la multiplico por los respectivos porcentajes y obtengo esta segunda columna, perdón, esta segunda fila, toda esta. Lo mismo hago acá, tomando esta cantidad de gasolina del tipo 3 y lo multiplico por los respectivos porcentajes y obtengo estos valores de acá. Y finalmente, esta última fila, ¿cómo lo obtengo? Tomando la cantidad de gasolina 4 que voy a utilizar y lo multiplico por cada porcentaje y así obtengo entonces la cantidad requerida acá. Bien, ahora paso siguiente, todos estos porcentajes de aditivos A que voy a utilizar para los 4 tipos de gases o de gasolina, simplemente aquí yo los sumo y la fórmula es igual, suma, abro paréntesis, señalo que esos 4 valores los debo sumar, cierro paréntesis y enter. Y replico las fórmulas para esta columna y esta otra. Bien. Ahora, ¿por qué yo requiero sumar estas columnas? Porque esta cantidad de aditivo que voy a utilizar lo debo contrastar con cumplir con este mínimo requerido. Lo mismo, esta cantidad de aditivos B que voy a utilizar la debo contrastar con este requerimiento de 0,3 o el 30%. Y lo mismo, esta cantidad de aditivos C la debo contrastar con cumplir con este requerimiento. Bien. Y lo otro también que debo contrastar es que esta cantidad que tengo aquí de gasolina 1 que voy a requerir tiene que ser obligadamente como máximo un 30% de la gasolina nueva que voy a producir. Y en el caso de la gasolina del tipo 2, también me indicaron que deben que cumplir el requisito de que como máximo sea un 40% de esa mezcla. Bien, tengo entonces mi celda objetivo, cuáles son las celdas variables. Ya tengo indicadas mis fórmulas,
por lo tanto simplemente ahora aplico solver. En mi solver indico entonces cuál es mi celda objetivo, que es esta que está aquí. Le digo que voy a minimizar, porque quiero minimizar costos. Le indico cuáles son las celdas variables o cambiantes. Le marco todas estas que están acá de ese tono medio amarillento e indico las restricciones correspondientes. Paso siguiente, resuelvo. Excel me encuentra la solución y me dice, usted requiere, para tener esa nueva mezcla, ocupar un 25% de gasolina 1, un 33% de la gasolina 2, de la gasolina 3 no requiere absolutamente nada, pero sí requiere un 42% de la gasolina 4. De esa forma cumple las condiciones. Y el costo de producción son 564 pesos. Bien, ahí está el problema planteado y resuelto. Pero este ejercicio nos planteaba también otras preguntas. La pregunta que nos planteaba era la siguiente: ¿qué pasaría si el precio de la gasolina tuviesen un alza del 20%? Pues bien, vamos a ver. Acá tenemos nosotros nuestra solución. Bien, y nuestra solución que hemos encontrado, ya sabemos qué porcentaje de cada tipo de gasolina necesitamos. Bien, yo acá, en este caso, agregué esta parte. Bien, y en esta parte ya dice aplicar a todos los precios un alza del 0%. Es decir, al tener acá un 0, yo estoy manteniendo los precios originales. Pero vamos a ver qué pasa si a estos precios los aumentamos en un 20% o 10% que dijera. Veamos. Voy a aumentarlo en un 10%. Al aumentar en un 10%, bien, lo que ocurre, como nosotros solamente estamos variando los precios, no estamos variando las condiciones o requerimientos, por lo tanto, lo único que ocasiona es que aumentemos en un 10% los precios originales de la gasolina, provoca que el precio del costo de producción también varía en un 10%, es decir, aumentó también en un 10%. Ese es el único cambio que provoca. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué pasaría si el precio de la gasolina 1 y 2 registran una caída de un 10%? Y en cambio la gasolina 3 y 4 tienen un alza del 10%. O sea, la gasolina 1 y 2 bajan y la gasolina 3 y 4 sube un 10%. Veamos entonces cómo resolvemos aquello. En este caso entonces teníamos acá nuestra situación original. Y aquí agregué estas dos partes. Una parte donde indico el porcentaje en que debe subir exclusivamente la gasolina 1 y 2, y acá el porcentaje en que debe subir la gasolina 3 y 4. Bien, me dicen que la gasolina 1 registra una caída del 10%. Entonces escribo 10. Al escribir un 10%, ya automáticamente lo que me dice es que se produce una variación de un 7%, pero negativo, hacia abajo. Bien, ahora tenemos que aumentar el precio de la gasolina 3 y 4, también en un 10%. Bien, con ello lo que hemos provocado es, a los datos originales le aplicamos una caída del 10% a las gasolinas 1 y 2 y le aplicamos un 10% en el alza a las gasolinas 3 y 4. ¿Qué provocó como consecuencia aquello? Provocó que la gasolina o el valor o costo de producción varió en un menos 4%, es decir, se redujo en un 4% del valor original. Bien, eso es
todo por ahora. Y un gusto haber estado con ustedes.